Hola, es un gusto tenerte nuevamente en nuestro canal. El vídeo de hoy trata sobre los sistemas de fuerzas, en particular el sistema concurrente, donde veremos unos ejemplos en los que se determina una fuerza resultante, que es una fuerza neta que sale de aplicar trigonometría a las fuerzas que componen dicho sistema, usando las funciones seno, coseno y tangente. Ya sabes, si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y observa muchos vídeos más que tenemos de temas relacionados. Bueno, vamos a ver primero sistemas de solamente dos fuerzas, ¿sí? Y después vamos a ver qué pasa cuando son más de dos fuerzas. ¿Bien? Bueno, supongamos que tenemos este primer ejemplo. ¿Bien? ¿Qué tenemos acá? Acá nosotros vamos a tener un sistema de dos fuerzas, ¿sí? Y para que vean, el primer ejemplo están las dos en el primer cuadrante. Es decir, están las dos en el mismo cuadrante en realidad, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son nuestros datos? La fuerza 1 tiene un módulo de 35 newton y un ángulo de 50 grados, ¿sí? Y la fuerza 2 tiene un módulo de 30 newton y un ángulo beta de 25 grados. ¿Qué son estos? Y bueno, estas no son ni más ni menos que las coordenadas polares, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué sería? 35 newton, 50 grados, ¿sí? Sus coordenadas polares. ¿Bien? Como visto en los prácticos anteriores. Y la otra, ¿qué sería? F2, que acuérdense que primero iba el módulo, el ángulo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces fíjense que, como yo les decía, las fuerzas se dan en coordenadas polares, ¿sí? Nosotros, ¿para qué queremos coordenadas cartesianas en este caso? Para poder hacer la sumatoria, ¿sí? Si nosotros tendremos que sumar esto ahora, estas dos, ¿bien? No tenemos cómo hacer la cuenta, ¿sí? Porque no se suman los 35 con los 30 o los 50 con los 25, ¿bien? Y acuérdense de que el método paralelogramo es la cuestión de llevar las dos, hacerlas coincidir y trazar su resultante. O sea que la suma directa no nos daría lo que sería el resultante, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Entonces tenemos que componer nuestras coordenadas cartesianas, ¿bien? ¿Cuáles son las coordenadas cartesianas? Y bueno, acuérdense que tenemos que hacer las proyecciones en los ejes X y Y. Por ejemplo, en lo que es la F1, la proyección en X, nosotros lo que hacemos, ¿sí? Es llevarla hasta acá con la función coseno, ¿sí? Y con la función seno la llevamos la proyección sobre el eje vertical, ¿bien? Lo mismo hacemos con la F2. La F2 va a tener su proyección sobre el eje horizontal X, dada con la razón trigonométrica de coseno, y con la razón trigonométrica del seno, ¿sí? Llevamos a su proyección vertical en Y, ¿sí? Bueno, ¿qué nos quedaría a nosotros? Nos quedaría esto. ¿Se observa ahí? ¿Sí? ¿Nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener una componente F1, le pongo sub I, para saber que es la componente vertical, y F1 sub X, para saber qué es la componente horizontal. Lo mismo, fíjense, con F2. F2I y F2X, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos ahora a dar cuenta de esto? Y bueno, esto era fácil, ¿sí? Digo, ya han hecho los prácticos anteriores, simplemente acá hay que explicar lo que vimos antes, hay que explicarlo ahora en forma conjunta, ¿sí? F1 de X, ¿bien? Dijimos que era, ¿se acuerdan? Era igual. La proyección, ¿cómo era? Era igual al módulo por el coseno de su ángulo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sería el módulo de F, en este caso, ¿qué dijimos que era arriba? 35, ¿sí? Por el coseno de su ángulo. ¿Qué ángulo dijimos que tenía? 50 grados, ¿sí? Eso es lo mismo que han hecho antes, ¿bien? Si sacamos con la calculadora, ¿sí? Esto nos va a dar 22,5 newton. Yo, para hacer un poco más ágil, ya lo calculé antes, ¿sí? La idea es que si estuviéramos en clase, ustedes saben que tienen que sacar la calculadora y me ayuden a calcularlo, ¿sí? Como para que no pierdan la costumbre, pueden ir calculando igual si quieren ahí un instante. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué tenemos acá? El módulo, ¿sí? Fíjense que era este, ¿sí? Y el coseno de su ángulo, ¿está bien? Coseno de su ángulo, ¿sí? ¿Por qué el coseno? Porque es la proyección vertical en X, ¿está bien? ¿Se acuerdan de eso? Ahí tenemos que ir bien. Bueno, vamos a hacer lo mismo ahora, pero con su proyección en Y. En Y la fórmula es muy idéntica, solamente que cambiamos el seno por el coseno. ¿Bien? Y mira.
igual entonces a 35 newton por el seno de 50 grados. ¿Sí? Si ustedes hacen la cuenta, eso le va a dar 25,81 newton. Bien, fíjense que lo único que cambia es esto, ¿sí? En función de lo que estemos hablando de esto, ¿sí? Fíjense, con el X es coseno y con el Y es seno. Bien, hasta ahí es lo mismo que hemos visto anteriormente. Y ahora hay que hacer lo mismo, pero con la segunda fuerza. ¿Bien? El criterio es el mismo. Entonces, ¿qué tenemos? F2 de X. Esto va a ser igual a su módulo, pero F2, acuérdense que valía 30 newton el módulo, ¿sí? Por el coseno, porque acuérdense que es componente X, de su ángulo que dijimos que era 25 grados, ¿sí? Ustedes sacan la cuenta, hacen coseno 25 de primero y después lo multiplican por 30, esto le va a dar 27,19. ¿Bien? Entonces, fíjense, ¿qué dijimos? Es el módulo, ¿sí? Que era el dato del problema, por el coseno de su ángulo, ¿sí? Ahí está. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos falta ahora? Su componente en I. F2 y va a ser igual a ¿qué? Al módulo por el seno del ángulo. Acuérdense que el seno me representaba, ¿sí? El componente vertical. Si ustedes hacen esa cuenta, le va a dar 12,78 newton. ¿Bien? Otra vez, fíjense, lo único que cambia de una ecuación a la otra es esta parte, coseno y seno. ¿Por qué? Porque depende si estamos calculando el eje vertical o el horizontal. ¿Bien? Entonces, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido las componentes horizontales de ambas fuerzas y las componentes verticales de ambas fuerzas. ¿Está bien? Eso hemos hecho. Ya es decir, descompusimos estas dos fuerzas en sus componentes polares y las expresamos en sus componentes cartesianos. ¿Bien? Si la ayuda de memoria, le ponemos acá. ¿Sí? Primer paso. Esto después yo se lo dejo en claro, no sea problema, por eso lo escribo de forma tal que después a ustedes les quede de ayuda de memoria. Cuando tengan que hacer la ejercitación. ¿Sí? Paso 1, componer cada fuerza en sus componentes, es decir, cada fuerza dada en componentes polares, convertirlas a sus componentes cartesianas. ¿Sí? Ahí vamos. Seguro que sí, porque no me están diciendo nada. Bueno, perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, fíjense un pequeño detalle, chicos, ¿sí? ¿Por qué le hice repasar lo otro? Porque acá estoy observando yo que hay fuerzas colineales. Fíjense estas fuerzas que están acá. Estas fuerzas, F1 y F2, ¿son colineales? Sí. ¿Por qué? Porque están sobre el mismo eje X. ¿Lo observan? Y tienen el mismo sentido. ¿Qué pasaba con las fuerzas colineales del mismo sentido? Se sumaban. ¿Bien? Por el mismo criterio, fíjense en el eje Y, ¿qué tenemos? Dos fuerzas colineales. ¿Por qué colineales? Porque están sobre la recta de acción, que sería el eje Y. ¿Bien? Y tienen el mismo sentido. Es decir, que ¿qué pasaba con las fuerzas colineales en el mismo sentido? Se sumaban. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es la suma directa de F1 de I más F2 de I, ¿sí? O sea, estaría haciendo esto, y acá estaría haciendo esto. ¿Sí? Porque eso, acuérdense que me lo da el sentido de la fuerza, si no sería negativo si fuera por el otro lado. ¿Bien? Entonces yo hago eso. Y a mí me va a quedar esto que está acá. ¿Está bien? ¿Qué es lo que es FR de I? La resultante de las colineales, y FR de X, la resultante de las otras colineales. ¿Sí? ¿Qué hago entonces? Bueno, por ejemplo, vamos a calcular primero entonces lo que es la resultante en X. ¿Bien? Entonces le pongo F, fuerza, resultante sobre el eje X. ¿Sí? Igual a qué?
la f1 de x dijimos, más la f2 de x, ¿sí? Bueno, traigo sus valores de arriba, ¿sí? ¿Qué es lo qué valores tenía yo arriba? Y bueno, ya los tengo copiados, ¿sí? Serían 22,5 newton más 27,19 newton. ¿Sí? Son los que calculé más arriba. Y esto me va a dar igual a 49,69 newton. ¿Sí? Entonces, fíjense que en realidad yo estos valores que están acá, S y S, ¿sí? 22 y 27, ¿cuáles son? Los que están acá en X, fíjense, 22 y 27, ¿sí? Son los dos valores en X, ¿sí? Por eso son colineales. Bien, hago exactamente lo mismo para el eje Y. Entonces tengo fuerza resultante sobre el eje Y es igual a ¿qué? F1 de Y más F2 de Y. Bien, copio los valores que estaban más arriba. ¿Cuáles eran? Y bueno, 26,81 de una fuerza más 12,68 de la otra fuerza. ¿Sí? Esto me va a quedar aquí a 39,49 newton. Bien. Entonces, fíjense que estos dos valores que están acá, ¿sí? 26 y 12, son justamente los dos valores de las componentes I. ¿Sí? ¿Se observa? Entonces, ¿lo que tengo? Tengo dos resultantes. ¿Sí? Ya no tengo más las componentes. Yo ahora tengo una fuerza única sobre el eje Y, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Y tengo una fuerza única sobre el eje X, que es esta, ¿sí? Es decir, tengo dos componentes cartesianas, chicos, X e Y, ¿sí? Acuérdense yo que entonces a una fuerza resultante, puedo decir que la fuerza resultante total es igual a sus componentes en X, ¿sí? Y sus componentes en Y. ¿Bien? Entonces, en este paso, el paso 2, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Paso 2, hemos hecho, ¿sí? Suma de componentes sobre eje X y suma de componentes sobre eje Y. ¿Sí? Se los voy a poner así, así no se confunden con otra cosa. ¿Bien? Entonces, se puede decir que yo tengo una fuerza resultante que está en dos componentes. Pero acuérdense que las fuerzas no se expresan en cartesianas, como dije, se expresan en polares. ¿Bien? Entonces, yo tengo que tener una fuerza resultante así, que es la que yo determiné anteriormente por el método gráfico. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El método gráfico, yo con la regla de transportador podía calcular directamente las componentes. Acá se me fue un poco de acá, por lo que estoy viendo, ¿sí? Esto tuvo que haber sido así. Voy a bajar para que no se confundan. Ahí tuvo que haber llegado. ¿Bien? Vamos a ver confusión y lo dejamos así. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué hago? Y mi paso 3 va a ser entonces pasar esas componentes cartesianas, componentes polares. ¿Bien? Poner el color para que quede resaltado, ¿sí? Pasar las componentes cartesianas resultantes, componentes polares. ¿Bien? Bueno, ¿y esto con qué lo tenían? Esto era fácil, ¿se acuerdan cómo pasaba yo? El módulo, ¿sí? Era el teorema de Pitágoras. ¿Bien? Y el ángulo tenía que usar la función tangente, ¿sí? Entonces, el módulo, ¿cómo hacía yo? El módulo de FR. ¿Bien? El módulo de FR era Fx más Fi a cada uno al cuadrado. ¿Sí? Pongo así, chicos, porque no tengo otra función de poder superíndice rápido, ¿no? Al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo, acá tenía
la raíz. Y esto es módulo, o sea que siempre va así. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo acá, ¿qué me va a quedar? Los valores que tenía anteriormente. ¿Bien? Que yo había calculado, 49,69 y 39,49. ¿Bien? Entonces esto me va a quedar 49,69 al cuadrado, enseguida lo coloco, más 39,49 también al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado, al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras, este ya ustedes ya lo conocen, ¿sí? Bien, esto me daría igual a qué. Esto me queda entonces igual a, si hacen esa cuenta, calculan primero los cuadrados, los suman y después sacan la raíz, le va a dar igual a 63,47 newton. Ese es el módulo de fuerza resultante total, y si lo hicieran por el método gráfico, les tiene que dar exactamente igual. Bien, y el ángulo. ¿Sí? Acá fíjense que tenemos gamma. Le hemos llamado gamma para separarlo del otro ángulo alfa y beta. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Tangente de gamma. Pongo así porque no tengo activado la simbología. ¿Es igual a qué? ¿Recuerdan cuál es la definición de tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, el opuesto es la vertical y el adyacente es el horizontal, en X. ¿Bien? ¿Sí? Esto que me quedaría igual. Bueno, copiarlo de vuelta. Si lo separamos de definición. Igual a que FRX por FRI 39, a ver si no estoy bien, no FRD está bien, 39,49. ¿Sí? Entonces voy a tener acá que va a ser igual a 39,49 newton dividido 39,69 newton. ¿Sí? Perfecto, bueno, bárbaro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasamos el tangente de un lado al otro. ¿Sí? Gamma igual a qué? Va a ser igual a la tangente, ¿sí? A la menos 1, o le saben poner arco tangente, también como ustedes habrán visto por ahí, en alguna otra bibliografía, ¿de qué? De la cuenta anterior, de 39,49 dividido 49,69. Simplifiqué los newton. ¿Bien? O sea, ¿qué fue lo que hice? En el paso anterior, hice esto. Newton arriba, newton abajo se me fue, ¿sí? Y ese resultado, ¿qué me va a dar igual? Si ustedes hacen la división esa y calculan la tangente del shift tangente al menos 1, le va a dar que el ángulo es igual a 38,47. Es el mismo ángulo que ustedes tendrían que sacar con el método gráfico. Tendría que dar exactamente igual. Es decir que, si ustedes quieren comprobar si han hecho bien los cálculos, hagan el método gráfico y lo tienen que dar igual. Y viceversa también, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Son 3 pasos para trabajar con fuerza componente, ¿sí? Descomponer a fuerza de polares a cartesiana, sumar las cartesianas y después pasar todo a polar. ¿Bien? Esto cuando están en el mismo cuadrante. Fíjense que hasta ahí es fácil. ¿Qué pasa cuando están en distintos cuadrantes? Acá tenemos que usar el criterio del ángulo suplementario que yo les he comentado anteriormente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que las fuerzas no se dan en el ángulo respecto del eje X positivo? Se van a dar siempre en un suplementario. Entonces, cuando nosotros tengamos un suplementario, tenemos que hacer el análisis del signo de la componente en X y la componente en Y. Eso lo vimos en clase anterior. ¿Sí? Para eso lo vimos, ¿se acuerdan? Es decir, fíjense F1 que está en el segundo cuadrante. Si yo tengo alfa, no tengo este ángulo. ¿Sí? En matemáticos ustedes lo verían con ese ángulo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está medio respecto del eje X. Pero yo acá en estática, en física, en la unidad de estática y fuerza, no tengo eso, ¿sí? A mí me van a dar siempre ese otro, el suplementario. Entonces hay dos cosas que son importantes tener en cuenta. Las fuerzas se dan siempre en coordenadas polares, no en cartesianas. Y las fuerzas se dan siempre en la dirección con ángulo suplementario y no con el ángulo original respecto al eje. Bien, eso es muy importante para tener en cuenta. Entonces, veamos
este ejemplo, si yo tengo estos datos, F1, 12 newton, alfa 15 grados, F2, 25 newton, beta 20 grados. El procedimiento es exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Se acuerdan que le dije yo? Bueno, vamos a descomponer su componente en X, cada fuerza, componente en Y, componente en Y y componente en X, usando las razones trigonométricas. ¿Sí? Este sería el paso 1 que nosotros vimos arriba. ¿Bien? Paso 1. ¿Sí? Observa, F1 de X, F2 de X, ¿bien? F2 de Y, F2 de X. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Aplicar el coseno y el seno para cada uno. ¿Bien? Yo para hacerlo más rápido, en este caso, como ya vimos cómo se hace, ya lo tengo calculado acá. ¿Bien? Entonces se lo voy a poner acá como para que ustedes lo vean. ¿Sí? Ya vimos cómo hacerlo en el caso anterior. Acuérdense, siempre va el módulo, ¿sí? Y el ángulo. Lo único que cambia es esto, en función de esto. ¿Bien? X y Y. Bien, entonces para la fuerza 1, su componente va a ser 11,59 y 3,11. Bien, esto sale de estos cálculos, como lo vimos recién. ¿Sí? Lo mismo hacemos para la fuerza 2, como ustedes ven acá. ¿Sí? Fíjense que el módulo es el mismo, el ángulo es el mismo, solamente va a cambiar el coseno y el seno. ¿Por qué? Porque uno es la componente en X y otro componente en Y. ¿Sí? Plantean las ecuaciones y le dan estos dos resultados para cada componente. Bien, perfecto. Ahora, ese es el tema que yo le dije. En el caso de la fuerza 2, no hay que hacer ningún análisis porque está sobre el primer cuadrante. Bien. Cualquier fuerza que no esté en el primer cuadrante hay que hacer el análisis de ángulo suplementario. Bien. Fíjense por qué. La fuerza 1, ¿sí? La componente en Y, ¿dónde va? Sobre el eje Y. Sobre el eje positivo la Y. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si está sobre este eje, su componente en Y va a ser positivo. Entonces yo le pongo el F2 de Y, el más. ¿Bien? Ahora, analizo la componente en X. La componente en X me da sobre el eje menos X. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que sí o sí, ese componente tiene que ser negativo. ¿Bien? Esta componente tiene que ser negativa, porque me cae sobre ese eje negativo. Esa es la relación que tiene que hacer. Entonces sí o sí tengo que poner el menos, porque estoy usando su ángulo suplementario. Bien, estamos viendo acá. Me equivoqué yo allá abajo. Estaba colocando sobre 2, entonces dijimos F1 de I era positiva y la F1 de I es negativa. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso con el uso de ángulo suplementario, esté en el tercero o esté en el tercer cuadrante, lo único que tengo que hacer es análisis de signo, porque estoy usando el signo, el ángulo suplementario, que es lo que ustedes han visto acá abajo, ese resumen. ¿Ven? El único que tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, ¿qué hubiese pasado? Usted me dice, profe, yo si quiero calcular el ángulo original, bueno, ¿qué tenés que hacer? Si vos no querés hacer ese análisis, me tenés que calcular este ángulo. ¿Está bien? Yo sé que, fíjense, el alfa, ¿cuánto vale? 15 grados. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto va a valer el otro ángulo? Y bueno, va a ser 15. ¿Y cuánto vale del eje X al eje menos X? ¿Cuánto vale? 180. Bueno, entonces ese otro ángulo va a ser 180 menos 15 grados. ¿Está bien? ¿Cuánto me da ese ángulo? ¿Sí? Me va a dar 165 grados. ¿Sí? Le voy a llamar, por ejemplo, le voy a llamar tita. ¿Está bien? Ahí está. Este está acá. ¿Sí? Voy a poner tita. Más abajo para que no se vea. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, si ustedes usan ese ángulo, a la fuerza de arriba la calculan directamente con coseno y seno. ¿Sí? De 165. ¿Por qué le digo esto? Porque en ese caso, si ustedes usaran ese ángulo, cuando ustedes hagan coseno de 165, fíjense que ya le da con el signo, que era lo que yo le decía por el mismo ángulo suplementario. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen dos formas de hacerlo. Es lo mismo que vimos con el ángulo suplementario. O utilicen el ángulo suplementario alfa,
¿sí? Y le ponen los signos acá, bien, voy a cambiar el color para que no se superponga, ¿sí? Alfa, y utilizan esos signos, o directamente utilizan el ángulo, ustedes calculan el ángulo hasta el eje más X, y le dan coseno y seno directo, ¿está bien? Y le va a dar con el signo que tiene que ir, y ustedes no hacen ningún análisis de signo, ¿está bien? Pero siempre tienen que acordarse de ver el tema de los signos, ¿sí? Si no, después el paso 2 le va a dar mal. ¿Cuál es el paso 2? Acuérdense que el paso 2 era sumar todas las componentes, ¿sí? Las X con las X y las Y con las Y, ¿sí? Como ustedes ven acá, yo ahora que tengo dos fuerzas colineales sobre el eje Y, con el mismo sentido, se suman, ¿bien? ¿Qué tengo acá? Dos fuerzas colineales en distintos sentidos ahora, entonces se restan, ¿sí? En este caso, yo ya lo tengo negativo, o sea que en realidad les tengo que sumar, simplemente. El negativo ya está incluido en el signo, que sería esto que está acá. ¿Bien? Hacerlo más rápido, más ágil. Pero ya lo tengo calculado, que ya vimos cómo se calcula. ¿Bien? ¿Sí? Fíjense, F1 de X más F de Y, y el signo ya está incluido, porque yo ya lo analicé anteriormente. Y F1 de Y más F de Y. ¿Bien? Este signo que ustedes ven acá, chicos, ¿sí? Eso es sumatoria. Lo van a ver mucho en matemáticas. Sumatoria quiere decir. Es decir, que hay que sumar todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque si yo tuviera muchas fuerzas, no solamente dos como acá, tendré que sumarlas todas. Sería F1 de X más F2 de X más F3 de X más F4 de X, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, sumo todo y me va a dar estos resultados que ustedes ven acá. ¿Sí? 11,9 y 11,66. Porque al 23 le resté la fuerza colineal que va hacia el otro lado. ¿Bien? Y por último, ¿qué me queda? Paso 3. Pasar, ¿sí?, de las cartesianas anteriores a la resultante total, que no es ni más ni menos que esto. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Hemos hecho, aplicado el teorema de Pitágoras para calcular su módulo, ¿sí?, que sería esto, ¿sí? Este sería el FR, ¿bien? Y la razón trigonométrica de la tangente para calcular el ángulo, ¿bien? Es decir, el seno y el coseno, fíjese que lo usamos para calcular las componentes, ¿sí?, las cartesianas, y la tangente ya lo usamos al final para calcular el ángulo del resultado. ¿Bien? Entonces, tener en cuenta que seno y coseno para componentes, tangente para resultante. Tener en cuenta que hay que analizar siempre el ángulo suplementario para analizar su signo, ¿bien? Y tener en cuenta que las fuerzas sean siempre en polar. ¿Sí? Esto es estática, chicos, esto trata unidad. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Esto ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete, así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Si quieres profundizar más en el tema, puedes encontrarme en el link de Superprof que les dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.